A todos, soy la doctora Cristina Navarro y hoy vamos a desvelar al enemigo silencioso de nuestra vida moderna, el estrés crónico. No estoy hablando de esa adrenalina de corta duración que nos ayuda a cumplir un plazo o a esquivar un coche, sino de esa tensión constante, esa alarma que nunca se apaga y que poco a poco va erosionando cada sistema de nuestro cuerpo, desde nuestra capacidad de pensar con claridad hasta la salud de nuestro corazón y nuestra fertilidad. Si sienten que viven en un estado de perpetua alerta, que duermen mal, que su estómago es un nudo constante o que les cuesta horrores recordar las cosas, no están solos. Lo que les está pasando no es un fallo de su carácter, es una respuesta biológica a un entorno que nos exige demasiado. Y lo más importante es que esta respuesta tiene consecuencias reales y medibles en su organismo. En este programa vamos a ir más allá de las frases de autoayuda. Les explicaré con claridad científica, pero en términos sencillos, la diferencia crucial entre el estrés que nos ayuda y el que nos destruye. Les mostraré las 7 consecuencias devastadoras del estrés crónico en todo su cuerpo. Y lo que es esencial, les daré un arsenal de estrategias prácticas y respaldadas por la ciencia para revertir estos efectos y recuperar el control de su bienestar. Si están listos para entender cómo el estrés les está afectando y cómo pueden comenzar a sanarse desde hoy, este es el guión que cambiará su vida. Para comenzar, debemos entender que el estrés en su forma original es una bendición evolutiva, no es un invento de la modernidad, es un mecanismo de supervivencia. Los científicos lo dividen en 2 categorías principales. La primera es el eustrés, que podemos llamar el estrés positivo o beneficioso. Este es el estrés que sentimos antes de una presentación importante, antes de un primer día de trabajo o durante un entrenamiento físico intenso. El eustrés nos agudiza la mente, nos da un pico de energía, libera hormonas como el cortisol y la adrenalina en dosis justas y por un tiempo limitado, lo que nos permite rendir al máximo. Es el motor que nos impulsa a crecer y adaptarnos. Una vez que el desafío termina, el sistema se apaga y el cuerpo vuelve rápidamente a la calma. La segunda y la que nos concierne hoy es el distrés o estrés crónico. Aquí es donde el sistema de alarma se queda atascado en posición de encendido. Cuando las presiones son constantes, incontrolables y se prolongan indefinidamente, el cuerpo nunca recibe la señal de que el peligro ha pasado. El resultado es un bombardeo químico constante de cortisol que inunda el organismo, creando un estado de inflamación y desgaste que con el tiempo se convierte en enfermedad. La clave del problema no es el evento estresante en sí, sino nuestra incapacidad para apagar la respuesta biológica. En el pasado, el estrés era un león que perseguía a nuestros ancestros. La respuesta era huir o luchar y luego el peligro desaparecía. Hoy el león es una deuda, un jefe exigente o la preocupación por el futuro. No podemos luchar contra él con los puños, ni podemos huir de él. Permanecemos sentados, inmóviles, mientras el cuerpo se inunda de hormonas diseñadas para la acción física. Y ese es el principio de las 7 consecuencias devastadoras. La primera consecuencia, un sistema inmunológico confundido y agotado. Piensen en su sistema inmunológico como un ejército. Cuando están bajo estrés agudo, como en una emergencia, el cortisol actúa como un refuerzo, movilizando rápidamente a las células de defensa. Pero si el estrés se vuelve crónico, el cortisol empieza a actuar como un agente doble. La exposición prolongada a altos niveles de cortisol tiene un efecto profundamente inmunosupresor. Las células inmunitarias se vuelven menos sensibles a las señales químicas de alarma y el ejército se debilita. La segunda consecuencia, daño al cerebro, memoria y crecimiento. El cerebro es el epicentro del estrés, y una de las áreas más afectadas es el hipocampo, que es la parte encargada de la memoria y el aprendizaje. El cortisol en exceso es literalmente neurotóxico para el hipocampo. Cuando los niveles de cortisol son constantemente altos, el nacimiento de nuevas neuronas en esta región, un proceso llamado neurogénesis, se frena dramáticamente. El resultado es que la persona estresada crónicamente empieza a experimentar problemas de memoria a corto plazo, dificultad para concentrarse y a menudo esa sensación de mente nublada o brain fog. La tercera consecuencia, un corazón en constante sobreesfuerzo. El sistema cardiovascular es quizá el que sufre las consecuencias más letales del estrés crónico. La respuesta de lucha o huida eleva inmediatamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Si esto ocurre solo por un momento no pasa nada, pero si sucede durante años, el corazón y los vasos sanguíneos sufren un desgaste constante.
La presión arterial constantemente alta obliga al corazón a trabajar más duro, aumentando el riesgo de hipertensión y engrosamiento de las paredes ventriculares. Además, las hormonas del estrés promueven la liberación de grasas y glucosa a la sangre, preparando al cuerpo para un esfuerzo físico que nunca llega. Estas grasas y esta glucosa flotante promueven el endurecimiento y estrejamiento de las arterias. Un proceso conocido como aterosclerosis, que es la causa principal de los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. Una vida bajo estrés es literalmente una vida con el pie en el acelerador cardíaco sin frenos. La cuarta consecuencia, trastornos hormonales y el riesgo de infertilidad. El estrés crónico desregula todo el eje hormonal, un sistema complejo que conecta el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales, conocido como el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Cuando este eje está desregulado por el estrés, las consecuencias se sienten en todo el cuerpo, pero son particularmente evidentes en el sistema reproductivo. En las mujeres, el estrés prolongado puede llevar a la supresión de la ovulación y a irregularidades menstruales, incluyendo la ausencia de periodos. El cuerpo, al percibir un estado de emergencia constante, prioriza la supervivencia sobre la reproducción, por lo que desvía energía de la función reproductiva. Esto puede causar dificultades para concebir e incluso infertilidad funcional. En los hombres, el cortisol en exceso puede reducir los niveles de testosterona, afectando el libido, la calidad del esperma y la función sexual en general. El estrés no solo es un factor mental, es una barrera biológica para la reproducción. La quinta consecuencia, un sistema digestivo en ruinas. El intestino es a menudo el primer lugar donde el cuerpo manifiesta el estrés. Cuando el sistema nervioso simpático se activa, la sangre se desvía del sistema digestivo hacia los músculos, preparándose para la huida. El resultado es que la digestión se ralentiza o se interrumpe. El estrés crónico puede provocar una serie de trastornos gastrointestinales. Puede aumentar la sensibilidad de las paredes intestinales, lo que contribuye al síndrome del intestino irritable, caracterizado por dolor, hinchazón, diarrea y estreñimiento alternados. Además, se ha visto que el estrés puede alterar el microbioma intestinal, el equilibrio de las bacterias que viven en nuestro intestino y que son fundamentales para la digestión y la inmunidad. Un microbioma alterado por el estrés no solo empeora la digestión, sino que también contribuye a la inflamación sistémica, cerrando un círculo vicioso de enfermedad. Muchas úlceras y problemas de reflujo están directamente ligados a la tensión y la liberación crónica de ácido estomacal inducida por el estrés. La sexta consecuencia, trastornos del sueño e insomnio. Uno de los efectos más comunes y debilitantes del estrés crónico es la interrupción del sueño. El cortisol es una hormona que normalmente alcanza su pico por la mañana para despertarnos y disminuye por la noche para permitir el descanso. Pero en el estrés crónico, el patrón se invierte o se desregula por completo. Los altos niveles de cortisol por la noche mantienen al cerebro en un estado de hiperactivación, impidiendo la conciliación del sueño. La persona puede quedarse dormida, pero la calidad del sueño es pobre, con despertares frecuentes y un sueño no reparador. La falta de sueño, a su vez, aumenta los niveles de estrés y cortisol al día siguiente, creando un ciclo de insomnio, fatiga y mayor estrés, que es muy difícil de romper sin intervención. El sueño es el momento en que el cuerpo se repara y se desintoxica. Si el estrés nos roba el sueño, nos roba la capacidad de sanar. La séptima consecuencia, desregulación metabólica y aumento de peso. Como mencioné antes, el estrés prepara al cuerpo para la acción, liberando glucosa a la sangre para obtener energía rápida. Si no usamos esa energía, la glucosa extra y la insulina constantemente elevada promueven el almacenamiento de grasa, especialmente la grasa visceral, que es la que se acumula alrededor de los órganos abdominales. Esta grasa visceral es particularmente peligrosa y está directamente ligada al aumento del riesgo de diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares. Además, el estrés crónico afecta nuestras hormonas del apetito, aumenta la grelina, la hormona que nos hace sentir hambre, y disminuye la leptina, la hormona que nos hace sentir saciados. El resultado es el famoso comer por estrés, donde buscamos alimentos ricos en azúcar y grasa para obtener una breve sensación de consuelo, lo que solo agrava el problema metabólico a largo plazo. Entendiendo la magnitud del daño, la pregunta es, ¿cómo revertimos este proceso? Afortunadamente, tenemos estrategias reales y científicamente probadas para apagar el sistema de alarma. Estrategia 1. Predicción y control de situaciones. El cambio de narrativa. La peor forma de estrés es la que se percibe como incontrolable.
Un factor clave para reducir el cortisol es restaurar la sensación de control. No podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestra narrativa y nuestra respuesta. Aquí es donde entra el pensamiento racional. Cuando una situación les causa ansiedad, deben detenerse y aplicar la técnica de la reevaluación cognitiva. Pregúntense, ¿es este pensamiento un hecho o una interpretación? ¿Cuál es la probabilidad real de que ocurra lo peor? ¿Qué puedo hacer ahora mismo para prepararme? El simple acto de planificar y crear un plan de contingencia, por pequeño que sea, transforma una amenaza incontrolable en un desafío con pasos a seguir. Esto le envía una señal al cerebro de que la emergencia está bajo gestión y permite que el cortisol baje. La predicción y la preparación reducen la incertidumbre, que es el combustible principal del estrés. Estrategia 2. Redes de apoyo emocional. La conexión social es un poderoso antídoto biológico contra el estrés. El contacto social, especialmente el afectivo, promueve la liberación de oxitocina, la hormona del vínculo y la calma. La oxitocina es el contrapeso natural del cortisol. El apoyo emocional no se trata de que alguien les resuelva los problemas, sino de tener un espacio seguro para expresar su vulnerabilidad. La soledad, por el contrario, exacerba la respuesta al estrés. Es fundamental que identifiquen y cultiven sus redes de apoyo, que tengan al menos a 2 o 3 personas con las que puedan ser completamente honestos sobre sus luchas. Si no tienen una red de apoyo, buscar grupos de apoyo o terapia es una forma de crear esa conexión vital. No fuimos diseñados para manejar la adversidad en soledad. Estrategia 3. El ejercicio físico y el cerebro. El ejercicio no es solo para la salud física. Es uno de los mejores medicamentos que existen para el estrés crónico. Recuerden que el estrés libera hormonas que preparan el cuerpo para la acción física. Cuando hacemos ejercicio, estamos completando el ciclo biológico. Quemamos el exceso de glucosa, utilizamos la adrenalina y el cortisol de manera funcional, y luego el cuerpo puede apagar el sistema de alarma de manera natural. Además, el ejercicio físico, especialmente el ejercicio aeróbico, promueve la neurogénesis en el hipocampo, es decir, revierte el daño causado por el cortisol y ayuda a que nazcan nuevas neuronas, mejorando la memoria y la función cognitiva. 30 minutos de caminata rápida o cualquier actividad que les guste, 3 a 4 veces a la semana, es una inversión directa en la resiliencia de su cerebro.